Ahí están los ¿Qué números. significó, doctor Abelardo, una expresión que usted utilizó hace algunos meses y que se ha convertido en el caballito de batalla del presidente Petro y del sector político afín al presidente Petro, en el sentido de que usted dijo que si llegaba a ser presidente iba a destripar a la oposición o Te iba a doy el destripar contexto. a Te doy el, quienes comulgan con ese proyecto te político? doy el contexto y si a alguien no le gustó, pido excusas y lo retiro. Si les mortifica y les genera mucha sensibilidad, no lo vuelvo a decir. Me refiero a eso porque tú me estás preguntando. Pero si de algo me precio yo es de manejar de manera correcta el idioma castellano. Y si tú revisas la entrevista completa, que fue en la FM con Juan Lozano, yo dije, voy a destripar a la izquierda radical en el marco de la Constitución y la ley. En el marco de la Constitución y la ley. La cuarta acepción implica sacar un relato. Yo sabía exactamente a lo que me refería. Destripar tiene una acepción también. Pero yo me refería a la cuarta, Néstor. Yo entiendo bien el idioma, lo manejo bien y me precio de ello. Abelardo de la Espriella lanzó una advertencia que sacude el tablero político colombiano. Quiero ver preso al que haya delinquido. Petro no puede quedar impune. En una entrevista reciente, el candidato presidencial no solo negó cualquier vínculo con la fiscal general y su entorno, sino que acusó al presidente de intentar desviar la atención de los escándalos de corrupción que rodean a su gobierno. De la Espriella anunció que de llegar a la Casa de Nariño, ordenará una auditoría internacional para revisar cada dependencia estatal y mostrarle al país cómo fue que se robaron Colombia. Además, prometió un plan de choque en seguridad con capturas de alto valor en los primeros 90 días y una ofensiva frontal contra el narcotráfico. La confrontación ya no es solo política, es una batalla directa entre dos visiones de país. Y esta vez el mensaje fue claro. No habrá borrón ni cuenta nueva. Doctor de la Espriella, el presidente Petro lleva 2 consejos de ministros en Montería, el de ayer y el de antenoche. Y en los dos ha dicho, y es de lo que le quiero preguntar fundamentalmente, que la fiscal está al servicio suyo, básicamente, a través del esposo de la fiscal. Me dicen que es un abogado muy respetable que se llama Germán Marroquín. Quiero preguntarle, ¿usted cooptó a la fiscal? ¿Qué relación tiene usted con la fiscal? ¿Qué relación tiene con el esposo de la fiscal Camargo? Primero lo que hay que decir es que quien ternó a la fiscal fue el presidente Gustavo Petro. Yo no conozco a la señora fiscal y no tengo idea quién es su esposo. En mi vida lo he visto. Si me lo ponen enfrente, no sé quién es. Aquí hay algo más de fondo en esto. Y por supuesto no tengo nada que ver con Urrá. Yo ni conozco a los miembros de la Junta Directiva. Vamos por absolutamente partes. nada. Acláreme primero. Eso es un disparate. El fondo de eso es que, como yo he invitado públicamente a Iván Cepeda, quienes estamos punteando las encuestas somos el señor Cepeda y yo, el heredero de Petro y de la FARC y Abelardo de la Espriella. Al final ni siquiera es una batalla entre él y yo, sino entre el absolutismo y la democracia, entre el estatismo y la libertad económica, entre el pasado y el futuro. Es la batalla final. Entonces, como yo he retado públicamente a Cepeda que dé la cara, porque él tiene la obligación de decir si es que va a implantar un modelo político, social, económico y cultural fracasado en todo el mundo, como el que él defiende en Venezuela, en Cuba y en otras latitudes donde el comunismo ha llegado a ser desastre, porque él tiene la obligación de darle explicaciones al país. Él no me ha querido salir. Y entonces Petro se inventa este cuento para pelear conmigo y sacar a Cepeda de la ecuación para protegerle. ¿Hay algún fundamento que lo relacione a usted con la Néstor, fiscal? te o con estoy el diciendo, esposo de la quiero fiscal? ser completamente enfático. No conozco a la señora fiscal. No sé quién coño es el marido, para utilizar un término bastante castizo. Y quiero ser enfático. No tengo idea quién es el señor Marroquín. Sí, se llama Germán Marroquín Grillo. En mi vida me lo pones enfrente y no sé quién es el señor Marroquín. Eso es un parapeto, eso es un invento. ¿Usted tiene algo que ver con decisiones que ha tomado la Fiscalía sobre Roa, sobre Juliana Guerrero? O sea que no, los que tienen que ver con las decisiones son ellos que se robaron, han desgraciado a Ecopetrol, que financiaron la campaña de manera ilegal, que se robaron la unidad de riesgo. ¿Yo qué tengo que ver en ese pastel? Tengo absolutamente nada que ver. Yo estoy retirado del litigio hace 4 años. No conozco a la fiscal, no conozco al marido, quiero ser enfático. Eso es una estratagema del señor Petro para meterse en una pelea conmigo, para distraer todos los escándalos de corrupción de su gobierno y para proteger a Cepeda, que no ha dado la cara. Yo aprovecho los micrófonos de Blue para volver a decirle a Cepeda: píntala como quieras, escoge el lugar, escoge los temas, y tú y yo, que somos los punteros en las encuestas, tenemos la obligación de darle la cara al país y de contestar las preguntas que sean, para que el país tenga claridad a qué se enfrenta, en un gobierno tuyo o en un gobierno mío. Después del cruce de acusaciones, quedó algo claro. La estrategia del presidente fue instalar dudas, pero cuando se le preguntó directamente por Germán Marroquín, la respuesta fue frontal.
No matices, no rodeos. Negó cualquier relación. Negó conocerlo y dejó la carga de la prueba en quien lanza la acusación. Aquí el mensaje político no fue solo jurídico, fue estratégico. Si no hay vínculo, entonces, según él, estamos ante un intento de desviar la conversación. Y lo mismo ocurrió con el tema de Urrá. No entró en tecnicismos, no se extendió en estructuras administrativas, simplemente marcó distancia total. Dijo no tener nada que ver con decisiones, juntas ni nombramientos. En otras palabras, intentan meterlo en una historia que, según él, no le pertenece. Pero el punto más interesante no fue ese. El punto más fuerte vino cuando volvió a mencionar a Iván Cepeda. Sin necesidad de repetir el reto que ya conocemos, insistió en algo clave. Si la contienda es entre modelos de país, entonces el debate debería darse de frente. Y ahí dejó sembrada la idea de que hay sectores que prefieren que la pelea sea indirecta. Doctor de la Espriella, el presidente Petro, en esa narrativa que está esgrimiendo hace 2 días de su supuesta cercanía con la fiscal general a través del esposo de la fiscal, publicó en la tarde de este martes una foto en las redes sociales de él. Él aparece en la cárcel de Gorgona, y dice que así lo quiere ver usted a él, porque usted prometió destriparlo a él. ¿Eso es cierto? A ver, ¿tú crees que un país sin justicia tiene futuro? ¿Tú crees que puede quedar en la impunidad la entrega de la soberanía al narcoterrorismo en el Catatumbo y al Cartel de los Soles? ¿Tú crees que puede quedar en la impunidad el robo de los recursos públicos? ¿Tú crees que es justo que quede en la impunidad todas las fechorías que hay en este gobierno? Yo traje una espada para proteger a la gente, pero también esa espada va a servir para, junto con los organismos de justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Pero usted quiere ver preso al presidente Petro? No, yo quiero ver preso al que haya delinquido. Sobre todo al que haya afectado los altos intereses de la República, como decían los antiguos romanos. ¿O tú crees que Petro ha hecho desastre, ha hecho todo lo que le ha dado la gana? Se ha pasado la Constitución y la ley por la faja. ¿Por qué habría de quedar impune él y los funcionarios de su gobierno? Cosa distinta es los que votan por Petro y los que quieren votar por Cepeda, que es válido en la democracia. Yo voy a ser el presidente también de esos que votan por Cepeda. Y la manera de traerlos no es con discursos, sino cumpliéndoles lo que no le cumplió ni Petro ni gobiernos anteriores. Así que yo tengo la obligación legal, constitucional y moral de cohesionar y de unir al pueblo colombiano en el marco de la Constitución y la ley. Y eso implica también que el presidente de la República tiene que hacer un corte de cuentas de lo que reciba. ¿Ustedes creen que yo voy a decir, no, yo no voy a echar espejo retrovisor y voy a...? No, señor, aquí hay que hacer justicia. Y voy a hacer una auditoría internacional de todas las dependencias del gobierno para mostrarle al país... ¿Auditoría para qué? Para mostrarle al país todo lo que se robaron en este ¿Pero gobierno. por qué tiene que ser una auditoría internacional? Para que haya más objetividad, para que haya más claridad. No pasa nada. La pago yo si hay que pagarla. No le voy a generar un gasto al Estado colombiano. Pero voy a traer una auditoría internacional que haga un corte de cuentas para que me permita a mí como presidente de la República mostrarle al país cómo fue que se robaron Colombia, dónde se lo robaron, cuánto se lo robaron y quiénes se lo robaron, para que haya justicia, porque un país... Suponga usted que usted hace una auditoría internacional. Y suponga usted que la puede pagar usted, que yo no sé si eso, es decir, que llegue el presidente de la República y yo pongo en mi bolsillo, pero supongamos, para no entrar en esos detalles, la auditoría internacional da un resultado. ¿Y usted qué hace con ese resultado? Hombre, se lo comunica automáticamente a las entidades correspondientes, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, para que hagan su propio análisis y tomen las decisiones que en derecho corresponda. ¿O es que hay duda que este país se lo robaron? Se lo han robado. Y por eso estamos como estamos. La plata pública, Néstor, es sagrada. Se lo están robando desde hace mucho tiempo. Está bien, yo no he dicho que no. Petro no es el primero. Yo no he dicho que no. El gobierno del, yo no he dicho que no. El gobierno de Petro no es el primero. Estamos de acuerdo. En donde hay corrupción en Colombia. Estamos de acuerdo. ¿Usted cree que en el anterior y en los anteriores no hubo? Escúchame, estamos de acuerdo. He dicho que los problemas de Colombia no son solo por cuenta de Petro. Pero en este gobierno los problemas se exacerbaron y la corrupción se disparó y eso nadie lo puede negar. ¿Qué significó, doctor Abelardo, una expresión que usted utilizó hace algunos meses y que se ha convertido en el caballito de batalla del presidente Petro y del sector político afín al presidente Petro, en el sentido de que usted dijo que si llegaba a ser presidente iba a destripar a la oposición o iba a destripar a quienes comulgan con ese proyecto político? Te doy el contexto y si a alguien no le gustó, pido excusas y lo retiro. Si les mortifica y les genera mucha sensibilidad, no lo vuelvo a decir. Me refiero a eso porque tú me estás preguntando. Pero si de algo me precio yo es de manejar de manera correcta el idioma castellano. Y si tú revisas la entrevista completa, que fue en la FM con Juan Lozano, yo dije, voy a destripar
a la izquierda radical en el marco de la Constitución y la ley. En el marco de la Constitución y la ley. La cuarta acepción implica sacar un relato. Yo sabía exactamente a lo que me refería. Destripar tiene una acepción también. Pero yo me refería a la cuarta, Néstor. Yo entiendo bien el idioma, lo manejo bien y me precio de ello. Yo sé lo que digo. Pero insisto, si a la gente no le gustó y considera que eso puede ser terrible o que yo quise decir otra cosa, como la que señala la primera acepción y no ascensión, como me dijo un periodista. No, es que usted con la cuarta acepción le dije, hermano, si no conoces el idioma, ¿cómo coño vas a saber qué fue lo que quise decir? Pero bueno, yo me refería a la cuarta acepción. Y si eso molesta y si las explicaciones no son suficientes, en el entendido de que yo manejo más o menos bien el idioma castellano, pues lo retiro. Si eso ofendió a alguien, pido excusas. Pero siempre dije en el marco de la Constitución y la ley y con respecto al significado 4, que es el coloquial, el de ese vocablo. Pero lo retiro. Siempre, lo que quiero que ustedes tengan claro, es que siempre voy a actuar en el marco de la Constitución y la ley, defendiendo la Constitución del 91. Conmigo no va a haber constituyentes, conmigo no va a haber reelección, conmigo no va a haber absolutamente nada por fuera del marco legal y constitucional. Yo soy un hombre de leyes, soy un hombre que siempre ha acatado la ley, que en 23, 22 años de ejercicio profesional no tiene una sanción disciplinaria ni una sanción penal, no tengo una multa de tránsito. Yo soy respetuoso del imperio de la ley. Miren, nuestros padres fundadores, nuestros próceres delinearon la línea filosófica de lo que debe ser Colombia. El Libertador dijo libertad y orden. Y el general Santander dijo el imperio de la ley. A eso me sujeto y eso exactamente voy a cumplir. Lo que vimos hoy no fue simplemente una entrevista más. Fue el reflejo de cómo se está configurando el pulso político que viene. Las acusaciones van y vienen. Los señalamientos suben de tono. Y la narrativa empieza a endurecerse. Por un lado, se intenta instalar la idea de vínculos ocultos, influencias y conexiones detrás del poder. Por el otro, se responde con negaciones categóricas y con una contraofensiva basada en auditorías, justicia y corte de cuentas. Ya no estamos en el terreno de las insinuaciones suaves. Estamos en una etapa donde cada palabra busca impactar directamente en la percepción del electorado. El tema de Germán Marroquín y la Fiscalía dejó planteada una tensión institucional. El asunto de Urrá abrió el debate sobre responsabilidades en medio de una tragedia regional, y la mención insistente a Iván Cepeda evidencia que la verdadera disputa no es solamente con el presidente actual, sino con quien podría representar la continuidad de ese proyecto político. Aquí hay algo más profundo que nombres propios. Estamos viendo el choque entre dos visiones de autoridad, una que habla de reformas estructurales, y otra que promete orden, auditorías y mano firme. Y cuando la conversación gira hacia cárcel, impunidad y revisión internacional de cuentas, el tono deja de ser electoral para convertirse en advertencia política. El país entra en una fase donde ya no bastará con discursos inspiradores. La ciudadanía va a exigir claridad, pruebas y propuestas concretas. Porque en medio de inundaciones, crisis económica y problemas de seguridad, la gente no quiere relatos épicos, quiere soluciones reales. Lo que sigue será determinante. La pregunta no es solo quién tiene la razón, sino quién logra convencer al país de que puede gobernar sin polarizarlo aún más. Porque Colombia no necesita más ruido. Necesita dirección, y la campaña apenas empieza a mostrar su verdadero rostro.